En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos, subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1028 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en los números 2292 y 2293 con el tema La investigación científica. Número 2292 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Es un número muy interesante. Es un número que tiene implicaciones del respeto a la vida, y por eso está incluido en esta parte del quinto mandamiento de la ley de Dios. Se está hablando de la experimentación como algo positivo. El catecismo no quiere centrarse aquí en los experimentos de carácter negativo, de esos que se hacen en investigaciones donde tienen que prácticamente matar personas por tener un resultado a un experimento. Aquí la Iglesia, en este mandamiento, en estos 2 numerales, quiere verlo de manera positiva para poder crecer en el saber y en el conocimiento. Porque la Iglesia no se cierra al saber y al conocimiento, al contrario, lo apoya. Una primera reflexión sobre el hecho de que hay distintas formas de acceder al conocimiento. Y también al conocimiento de que Dios quiere que el hombre participe de la sabiduría divina. Y no nos podemos cerrar a eso. O también a una forma de experimentación que pueda llevar a más conocimiento. Y la Iglesia no le tiene miedo a eso. Algunos durante la historia han hecho una imagen muy falsa de la Iglesia, como si partiera de un tipo de sabiduría descendente. Es que la Iglesia no quiere que sepamos. Más bien como que la han encuadrado en que no solamente quiere la experiencia, sino solamente principios teóricos, como si los principios teóricos y la experiencia chocaran. Y eso no es así. Es una caricatura muy falsa que han hecho de la Iglesia. Todos los saberes, todos los experimentos, todas las teorías están llamadas a estar en un equilibrio. Nunca en detrimento del hombre, siempre en avance del hombre. Y eso es lo que la Iglesia proclama, eso es lo que la Iglesia apoya. Los principios teóricos sin la experiencia son vacíos. Pero también es verdad que la experiencia sin los principios se convierte en una experiencia ciega y muchas veces peligrosa.
Y es lo que nos hemos encontrado a través de la historia. Por tanto, experiencia y principios tienen que ir de la mano, tienen que ayudarse unos a otros. Por eso es tan importante para nosotros que estas cosas estén conjugadas ambas. Participamos de la sabiduría de Dios a través de la experiencia de la vida, pero también participamos de esa misma sabiduría de muchos principios que Él nos revela, que los encontramos a través del estudio de la Sagrada Escritura y a través de lo que somos capaces de deducir por el conocimiento racional. Eso todos lo sabemos, porque es algo evidente. La sabiduría, por tanto, consiste en el encuentro entre estas dos cosas. La Iglesia siempre ha juzgado como importante la experimentación en la vida. Y no solamente hablamos de los científicos, también a un nivel más popular. La Iglesia es experta en muchas experiencias, en el trato con muchas personas, en las experiencias pastorales que ha tenido en todos los ambientes de la historia. Son 2000 años de historia en todas las situaciones del quehacer del mundo. Vaya, si existe alguna institución en el mundo que pueda tener más experiencia en todos los ambientes que la Iglesia. De hecho, ella es la que guarda los archivos históricos del mundo, porque nadie más ha sido capaz. Un padre no solo quiere transmitir una enseñanza a su hijo, también quiere que su vida le sirva de experiencia para poder transmitir eso a su hijo. No solo te transmito una fe o unos principios morales, también te transmito unas experiencias que he ido adquiriendo. Y la iglesia los tiene por 2000 años. Por tanto, ¿por qué callarla? ¿O por qué hacerla a un lado? ¿Por qué no traerla e incorporarla dentro de todos estos avances científicos? Cuando la iglesia tiene que dar una palabra de oposición profética a muchas modas, a muchas ideologías que tiene este mundo, que le causa que todos o un gran grupo le rechace, lo hace no solo basándose en principios teóricos, sino que lo hace basándose en la experiencia suficiente, porque sabe y ha experimentado por 2000 años que todas estas modas, algunas más dañinas que otras, pasan, pasan, dejan sus cenizas y desaparecen. 100, 200, 300 años, lo que sea que duren las ideologías. Hoy día duran menos. Hoy en 20 años destrozan todo y pasan. Antes duraban más, 100 años, 2 siglos, 3 siglos. Y la iglesia siempre ha estado ahí, en esa línea, siendo testiga de todo este paso. Vaya, si no tiene la experiencia. Dios ha querido que crezcamos experimentando. De hecho, los niños tienen que explorar el mundo que les rodea para poder irlo conociendo. Tienen que caerse, tienen que golpearse, tienen que meter el dedo ahí en el enchufe de la luz, tienen que ir experimentando el sabor del limón, del azúcar, de las frutas. Y eso forma parte del genio humano, la exploración, la experimentación. Y así vamos creciendo. También de una manera más científica, más profesional, también se va creciendo. Pero es importante que toda esa experimentación esté acompañada por la experiencia. Por lo que esa exploración y experiencia necesita de unos principios que los guíen para que no se desbaraten,
para que no se desvíen, para que no terminen haciendo más daño que bien. Y evidentemente la experimentación debe de hacerse cuando el hombre sea beneficiado. No se puede experimentar a costa del hombre, sino al servicio del hombre. Eso es lo que la iglesia defiende. Eso es lo que este mandamiento de la ley de Dios defiende. No podemos, a costa de una especie de bienestar, ir en contra del hombre. Luego da un paso más el catecismo, ¿no? Y nos presenta el número 2293 que dice, toda la investigación científica de base, como la investigación aplicada, constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas, no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Este es un número muy hermoso. Es como traer ese pasaje del libro del Génesis que dice, creced, multiplicaos, dominad la tierra. Dios no ha pensado en la creación de una manera concluida. De hecho, la creación no se ha concluido. Está en una constante creación. Dios no ha puesto al hombre como receptor pasivo de la creación ahí. Lo puso y ya. Dios lo que le ha dado es la materia prima para que el hombre domine la tierra, la transforme. Todos esos dones que nos narra el libro del Génesis, en esos versículos donde habla de la creación, esa es la materia prima. Después vino el mandato divino, dominarla, transformarla, pero no para tu detrimento, no para tu muerte, sino para tu vida. Y el hombre crece y madura transformando la creación. Por eso es muy hermoso entender que nosotros no somos creadores de nada. Nosotros somos transformadores de la creación. Cuando dicen por ahí, el creador de tal teoría, eso es mentira. Aquí solo hay un creador y es Dios. Todos los demás somos transformadores de la creación que Dios hizo. Por tanto, el nombre de creador no se le puede aplicar a ningún hombre. Aunque haya hecho la teoría más magnífica que se haya conocido hasta ese momento, nadie es creador. Solo hay un creador. El problema es cuando los demás nos hemos creído creadores y hemos querido ocupar el lugar de Dios desde la ciencia. Ahí viene el problema. Nosotros somos transformadores de la creación. Hay algunas culturas que han sido transformadores de la creación de una manera más rápida, más eficiente, fomentando en sus hombres y mujeres formación, no pasividad, fomentando espíritus emprendedores, sentidos de lucha y de transformación. Hay otros que no. Hay otras culturas que se han tomado la vida de una manera más pasiva y se han quedado en el olvido, se han quedado atrás. De hecho, es uno de los motivos principales de la pobreza. El que los pueblos no hayan sido capaces
de transformar la creación, de luchar, de emprender. También hay que comprender que hay cosas que lo expliquen, ¿no? Factores climáticos en determinados lugares. Hace muchísimo calor, hace muchísimo frío. No se les puede pedir a ellos que tengan el mismo desarrollo que tienen los lugares donde hay un poco más de clemencia, ¿no? En los factores climáticos. Y por eso pueden haber culturas que no hayan desarrollado tan rápido o que simplemente no se hayan desarrollado en sus emprendimientos. O lugares donde se es más proclive a los desastres naturales, a las catástrofes naturales con mucha más frecuencia, ¿no? Lugares donde hay constantemente huracanes, constantemente inundaciones. Bueno, hay que estar empezando y empezando y empezando nuevamente cada vez. Las culturas se han ido acostumbrando a que de vez en cuando se destruya lo que se ha emprendido. ¿Sí? Incluso las mismas injusticias que se han cometido con ellos. Cuando se dice, por ejemplo, pues ¿para qué vamos a trabajar en este producto si lo pagan mal? Y entonces dejan de sembrar, dejan de cosechar, dejan de producir, simplemente porque no se paga lo suficiente en el mercado. También eso lleva a un poco de retraso. Pero no es la vocación con la que Dios ha creado al hombre. Todas estas, si lo podemos decir así, miserias que pasamos en la humanidad, no es esa la vocación con la que Dios ha creado al hombre. La vocación fue creced, multiplicaos, dominad la tierra. Y por supuesto, en un uso racional y racionalizado de todas las posibilidades. Es muy interesante ver cómo las personas que viven en el hielo, en los polos, por ejemplo, saben cómo manejar el hielo. Nosotros, los que vivimos en el Caribe, no tenemos ni idea de eso. En cada uno de los lugares donde Dios puso un hombre, ha desarrollado una vocación de crecer, multiplicaos y dominad la tierra. Y ellos dominan la tierra. En este caso, dominan el hielo. O los otros, los hombres del desierto. Ellos dominan el desierto. Los beduinos dominan el desierto. Saben dónde esconderse del calor de 120, 130 grados de temperatura. Saben que sus camellos son las embarcaciones que van en la tierra. ¿Sí? Son las barcas del desierto, los camellos. Y han sabido sacar del desierto agua. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Hay animales que están hechos para un lugar y hay otros que están hechos para otro. Dominad la tierra. Creced dominando. Porque Dios nos puso esta tierra como materia prima para crecer y dominar. No dominar en mal sentido. Dominar en cuanto a la conquista de que esa materia prima se convierta en todos los recursos que el hombre necesita para su bien. Por tanto, esto nos da un paso muy hermoso a entender, por ejemplo, que este dominar la tierra, el trabajo, tiene una espiritualidad en sí. Tiene una dignidad el trabajo, tiene una dignidad el trabajador en cualquier lugar del mundo donde se encuentre desarrollando esta materia prima que Dios le dio en la creación. El hombre se desarrolla y se expresa al reflejar ese desarrollo en el trabajo. Por eso trabajar da dignidad al hombre. Sea el trabajo que sea, el trabajo dignifica al hombre.
La tecnología es uno de los signos más grandes del señorío del hombre, pero aquí habría que hacernos una pregunta, queridos amigos, ¿hasta qué punto formamos parte del señorío de Dios? Cuando nosotros vemos el adelanto científico, podríamos o podemos o lo hacemos exclamar, qué grande es el hombre, qué grande es el hombre, es increíble. Cuando vemos un cohete, ¿no?, elevarse para ir a la luna o a una en búsqueda de una estrella, qué grande es el hombre. Cuando vemos sumergirse en las profundidades del mar, qué grande es el hombre. Pero es más interesante exclamar qué grande es el hombre cuando participa de la sabiduría de Dios, no cuando se engríe de que su sabiduría es enorme y la diosifica olvidándose del Creador. Qué grande es el hombre cuando participa de la sabiduría divina. Cuando se engríe, pasan todos los desastres. ¿Se acuerdan en el barco del Titanic, no? Este barco no lo hunde ni Dios. Ahí se hundió. Qué grande fue el hombre de construir semejante monstruo para nada, para flotar en las aguas del mar. Pero lo hizo el hombre, se ensoberbeció de su creación o de su experimento de esta transformación de la naturaleza y se olvidó que era de Dios y se hundió. Y así la gran cantidad de cosas que pasan. Por tanto, el catecismo nos invita a no tener miedo alguno de intentar conocer la creación con mayor precisión, de experimentar y experimentar para conocer la creación y transformarla, no tener miedo de hacerlo. A nuestros jóvenes los tenemos que invitar a nuestros niños a que se conviertan en grandes científicos del mundo, en todas las áreas del saber y del conocimiento. Lo que necesita este mundo son grandes científicos, pero que no se les olvide que su sabiduría tiene que estar unida a la sabiduría de Dios. Y entonces, así, no le tendremos miedo a la ciencia. Hace un tiempo se construyó en Europa el acelerador de las partículas. Esa investigación científica maravillosa donde se quería recrear las condiciones en las que el universo fue creado. Y eso, lejos de ser irrespetuoso con el hecho religioso de la creación, es todo lo contrario. Bendito sea Dios que podemos conocer con más precisión cuáles son las maravillas de la creación. Cuando se descubrió el mapa del genoma humano, con esa complejidad increíble, pero en la medida que vamos teniendo más conocimientos, nos tenemos que ir maravillando. Eso fue como ver la partitura con la que Dios ha hecho la gran sinfonía de la creación. ¿Cómo no maravillarnos de estos descubrimientos? Y aquí el catecismo nos va a remitir a un número que ya estudiamos al inicio del catecismo en la primera parte, el número 159. Imagínense usted, ya desde el inicio el catecismo nos venía preparando para este momento, donde dice fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Ya en el número 159 nos decía que la fe y la ciencia van de la mano, que no se pueden contradecir.
Y dice el número 159, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero, contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. Qué número tan hermoso, tan profundo. Quizás cuando lo leímos y cuando lo estudiamos, no estábamos tan conscientes después de todo este derrotero que hemos visto en más de 2000 números ya del catecismo. No puede haber una verdad científica y una verdadera teología si estas dos no son compatibles. Tienen que ir de la mano. Cada una tendrá su propio procedimiento, claro que sí. Cada una tendrá su propia autonomía, claro que sí. Y se le pide al científico que no juegue a ser teólogo, ni al teólogo que juegue a ser científico, cada uno en su área, pero tienen que ir de la mano. Ustedes han escuchado, ¿no?, que se habla mucho del tema ese famoso de Galileo Galilei, ¿no?, donde el teólogo se mete a ser de científico. Y eso es incorrecto. También es incorrecto que el científico se ponga a ser de teólogo, como fue el caso de Stephen Hawking, ese científico inglés que hizo una de las declaraciones más fuertes de la historia, ¿no?, diciendo que los avances científicos van a ser de tal calibre que será innecesaria la creencia en Dios. No es necesario enemistar la ciencia con la fe. Con toda la sabiduría que estas personas han tenido, no es necesario hacer comentarios que enemisten una rama y la otra, que deberían ir de la mano. No es necesario separarlas. Que cada uno sepa de lo que está hablando y cómo lo está hablando, como científico, como teólogo. Y si cada uno sabe de lo que está hablando y cómo lo está hablando, con el respeto necesario hacia la otra ciencia, eso, como hombres, nos ayuda a centrarnos. Pero tanto el hecho de que haya dos campos no quiere decir de que haya dos verdades. La verdad de la ciencia y la verdad de la fe, ¿no? Solo hay una única verdad y desde las dos ramas se tiene que intentar llegar a ella. Esa verdad puede ser iluminada desde el punto de vista científico o puede ser iluminada desde el punto de vista teológico, pero en ningún caso hay dos verdades contradictorias. Es una sola. Quien presenta el mundo religioso o el mundo científico como antagónicos y contrapuestos es un manipulador. Es un manipulador, porque ambos estamos buscando la verdad, la misma y única. En el famoso caso que hemos escuchado, por ejemplo, de Galileo Galilei, es un caso que ha condicionado mucho todo tipo de debates. Pero en primer lugar hay que decir que la Iglesia no ha tenido inconveniente en pedir perdón ante todos sus errores. No ha tenido. De hecho, el Papa Juan Pablo II
lo hizo explícitamente en el año 2000. En aquel momento, en el siglo XVI, la Iglesia era en gran parte uno de los primeros agentes científicos. Era la Iglesia la que sufragaba las investigaciones de la ciencia. Y lógicamente, eso tiene sus riesgos. Cuando es el mecenas de esos casos, puede tener unas inmersiones indebidas, como pudo haber sido en el caso de Galileo Galilei. Haciendo una pequeñísima reseña histórica, ¿no? Un siglo antes de Galileo Galilei vivió un autor de nombre Nicolás Copérnico. Él era un eclesiástico canónigo de la catedral y fue un defensor de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Eso ya 100 años antes de Galileo lo había dicho Copérnico. Pero al contrario que Galileo no tuvo ningún problema, porque lo afirmó a nivel de hipótesis. Mientras que Galileo, en tono de polémica frente a algunos eclesiásticos de la época, afirmó lo mismo que había afirmado Nicolás Copérnico un siglo antes, pero no lo afirmó como una hipótesis, sino como una tesis. Lo cierto es que en ese momento de la historia, la Iglesia no es que le haya prohibido afirmar lo que estaba defendiendo, que la Tierra giraba en torno al Sol. Lo que la Iglesia le pidió a Galileo es que afirmara que eso era una hipótesis, que eso no era algo demostrado en ese momento. Por cierto, Galileo no demostró el hecho de que la Tierra giraba en torno al Sol. Tan solo dio algunos argumentos. Incluso, algunos de los argumentos que dio no eran correctos. Por ejemplo, el de que las mareas del mar eran causadas por la rotación en torno al Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, ¿no? Lo que quiero decir es que no es cierta la caricatura que se ha hecho de que la Iglesia, en el caso de Galileo Galilei, no permitiera las afirmaciones científicas. Lo único que le pidió es que lo afirmara como una hipótesis y no como una tesis. También es falso que a Galileo se le condenara a la cárcel. Él murió ahí, tranquilamente, incluso cuidado por una religiosa. Lo único es que estuvo viviendo ese tiempo y se le pidió que se alejara y que se retirara porque aquello que estaba afirmando como una tesis era algo demasiado avanzado para ese momento. Eso no quita para que haya que tener cuidado, pues cuando la Iglesia ejercía de mecenas de la ciencia, corría todo este tipo de riesgos. ¿Por qué? Porque algún miembro de la Iglesia se meta en campos que no le corresponden. Y eso es lo que hay que cuidar. Cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde. Por tanto, queridos amigos, ¿eh? La ciencia y la teología deben de ir de la mano. La ciencia tiene que tener conciencia. Tan malo es una ciencia sin conciencia como una conciencia acientífica. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento, que se deben a la cabeza, a la sabiduría de ese hombre que ha sido iluminada por Dios y que Dios ha caminado con ellos. Por tanto, queridos amigos, para concluir, nosotros debemos estar en este momento de nuestra historia, en la animación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros jóvenes, a convertirse en unos grandes científicos de la historia, pero siempre con la vista puesta en que esa sabiduría es divina y que lo que estamos haciendo o lo que van a hacer es colaborar con Dios en ese mandato que nos dio desde el primer momento de la creación. Creced,
multiplicaos, dominad la tierra.